novela negra norteamericana y europea, ante todo norteamericana en este caso, y vamos a analizar... Profesor, ¿puede repetir eso? La novela... Sí, el 13 de abril, ¿no es cierto? Voy a hacerles una introducción a la novela negra norteamericana. Novela negra norteamericana. Gracias. Y ahí voy a basarme ante todo en un ensayo que ha publicado Raymond Chandler, El simple arte de matar, que un grupo va a exponer, digamos, ¿no es cierto? Y luego vamos a analizar la novela negra El halcón maltés. La palabra negra alude un poco a lo escondido, lo que queda en la sombra, ¿no? Lo reprimido por la sociedad, lo marginado, lo escondido, ¿no es cierto? Hoy en día, si usted ve la tele, si usted ve en telecable, la mitad de las películas casi son de carácter policial y muchos de novela negra. Lo nuevo de lo policial negro es la crítica social, la crítica a la sociedad, que prácticamente en la primera parte, la parte clásica inglesa norteamericana no existe, digamos, y la segunda es que entra el sexo, ¿no es cierto?, y la violencia, que antes no estaban, pero como la sociedad norteamericana en ese tiempo era violenta, ¿no es cierto?, y ya había existido Freud, digo, con su análisis de la sexualidad, etcétera, y Marx de la violencia. Entonces cambia y surge otro tipo de policial con mucha crítica social, como les digo, con mucha violencia y con la presencia del sexo. Esto va a ser el 13 de abril. Luego el 20 de abril, digamos, nosotros vamos a ver la novela policial negra europea. Digamos, ahí vemos dos autores. El primero es G. Simenon, George, en el fondo, George Simenon, y vamos a analizar su novela El asesino del canal, El asesino del canal. Repito, El asesino del canal se llama la novela y el autor es Simenon, George Simenon. Y el segundo autor habla alemana, F. Dürrenmatt, D-U-R-R-I-N-M-A-T-T, y su novela se titula La promesa. Es una novela de alto vuelo literario. Dürrenmatt pertenece, igual que Poe, ¿no? Igual que Chester. Una pregunta. ¿Sí? ¿Todo este material va a estar en el programa? Sí, todo va a estar en el programa. El ayudante va a subir los textos. Esas novelas, él los va a subir a la página web de ustedes. O de este curso. Perfecto. Ya, ahí por estar tranquilo, van a tener todos los textos. Al tiro después, usted van a presentar esas novelas. Pero eso voy a hablar más adelante. Ahora estoy todavía con el contenido. Ya después vamos a la metodología. Ok, eso pasa el 24 y el 27 de abril está la primera prueba global. 27 de abril. Prueba global y es por escrito. Se va a referir obviamente a toda la materia pasada anteriormente, ¿no? Es decir, van a entrar los antecedentes históricos, culturales, van a entrar Poe, Deutsch, Chesterton, Christie y obviamente Hammett, Chandler, ¿no es cierto? Y Simenon y Dürrenmatt, ¿no? Ahora, bueno, después le doy los detalles técnicos, ¿no? Ahora seguimos con el contenido. Bueno, te lo digo al tiro para que esté tranquilo. Para esta primera prueba global, ustedes deben haber leído los primeros 3 cuentos, que son cuentos nomás. El cuento se lee en media hora, 1 hora máximo, ¿no? El cuento de Poe, el cuento de Doyle y el cuento de Chesterton. Son 3 cuentos. Y una de las siguientes novelas, puede ser la de Agatha Christie, o la de Hammett, o la de Simenon, o la de Dürrenmatt. De estos 4, repito, de Christie, Hammett, Simenon y Dürrenmatt, deben elegir y leer una.
ya, para la primera prueba global. Porque ahí pregunto un poco más detalles. Y si no lo han leído, no lo van a poder contestar. Ahora, en la primera prueba, para repetirlo, entra todo lo que se ha dicho en clase. Lo que han expuesto ustedes mismos y lo que yo comento. Yo comento, profundizo, corrijo, amplío el horizonte que ustedes presentan en sus exposiciones, ¿no? Pero la primera palabra la tienen ustedes, digamos, ¿no? ¿Está claro? ¿Hay preguntas respecto a la primera prueba? Y después escrito, dura obviamente toda la clase. Son 3 o 4 preguntas, digamos, ¿no es cierto? Y se refiere a la materia pasada hasta este momento, hasta el 20 o el 27 de abril. ¿Estamos claros? Ok. Sí. Ya, después el 4 de mayo, vamos entramos en la tercera parte de la calendarización, digamos, la tercera unidad, que se refiere a las asimilaciones hispanoamericanas clásicas, negras y postmodernas. Repito, a las asimilaciones hispanoamericanas clásicas, negras y postmodernas. Y ahí el mismo 4 de mayo vamos a ver el cuento La muerte y la brújula de Jorge Luis Borges. Repito, el 4 de mayo, martes 4 de mayo, vemos el cuento La muerte y la brújula de Borges. Para mí es el mejor cuento policial de habla española. Borges es un gran autor, ¿no? Como ustedes saben, nadie desconoce que lejos hubiese merecido haber recibido el premio Nobel de literatura, pero no fue así. Fue probablemente por sus opiniones políticas. Él era bien de derecha, digamos, era conservador hasta reaccionario, digamos, y eso le costó el premio Nobel. Bueno, en el caso de Borges, Borges es complejo, igual que Poe. Poe tiene toda una filosofía, toda una estética que está detrás de su contexto. No es tan fácil interpretar bien a Poe. Y a Borges también. Es decir, por lo general se hace una lectura superficial y no una subliminal, o como Poe habla de una corriente mística, habla una upper current of meaning, es decir, un sentido que fluye, un sentido superficial de sus textos y un sentido subliminal debajo de la corriente, ¿no? Él lo llama místico también, que hay que tratar de entender. Ok, entonces Borges entra en la segunda prueba. Borges es la primera parte de la segunda prueba global al final del semestre. Por eso sí o sí deben haber leído y deben haber comprendido. Y la clase de Borges es a lo mejor la más importante. Porque Borges es difícil de entender. No es fácil. Ante todo el Borges cuentista. No es fácil. Borges tiene una visión del mundo complicada. El mundo como caos, el mundo como libro, el mundo como una letra, el mundo como biblioteca y cosas así como azar. Es complejo. Si uno no sabe eso, no sabe interpretar el cuento. Por eso les digo, Borges entra sí o sí en la segunda prueba al final del semestre. Por eso no puedo destacar suficientemente la importancia de Borges. Ok. En el 11 de mayo, el siguiente martes, digamos, ¿no es cierto?, vimos la novela Crónica de la muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Ustedes se dan cuenta, estamos en compañía de premios Nobel, ¿no? Es decir, hasta los más grandes autores hispanoamericanos han hecho uso del formato policial, porque muchas veces la gente policial lo desprecia y lo consideran como una literatura de segundo nivel. No es así, no es el género, es decir, es el uso del género que marca la calidad.
no el género. Repito la frase. No es el género por sí que es de primera o segunda calidad, sino es el uso que se hace del género. Claro, que se repite y obviamente es literatura de bajo nivel, digamos, ¿no es cierto? Es estereotipada. Y lamentablemente hay mucha literatura policial estereotipada. Es cierto. Pero también hay autores de primerísimo nivel. Poe y Chesterton, por ejemplo, en la primera mitad, son de primerísimo nivel, ¿no es cierto? Y de su país y a nivel mundial, ¿no es cierto? Y claro, Doyle, Chesterton también, Poe y Chesterton son de primerísimo nivel. Simenon, Dürrenmatt son Simenon no tanto, pero Dürrenmatt es de primerísimo nivel, ¿no es cierto? Y hay 2, 3 autores, Doyle, Christie y Simenon, claro, no, ahí a lo mejor no tienen el mismo nivel de un Dürrenmatt, de un Chesterton y de un Poe, pero en fin, vimos 3 de mejor nivel. Y ahora viene Borges, García Márquez, Vargas Llosa, otro premio Nobel que vamos a tratar el 18 de mayo, martes, ¿no es cierto? Vamos a analizar quién mató a Palomino Molero, la novela ¿Quién mató a Palomino Molero? De Mario Vargas Llosa, otro premio Nobel que ha hecho, no frecuente, pero 2, 3 veces ha usado el formato policial. Esa novela que mató a Palomino Molero es del año 1986 y unos 6 años después ha escrito Lituma en los Andes. Es otra novela con formato policial. En fin. Y en toda la obra de Vargas Llosa hay una búsqueda de la verdad, digamos, ¿no? De la verdad social, cultural de Perú. Y en ese sentido es una obra muy afín al género policial. Luego, el martes 25 de mayo, vamos a analizar la novela Máscaras del autor Leonardo Padura. Es un autor cubano, para mí tal vez el mejor escritor de novelas policiales, digamos, latinoamericano. No lo quiero subir a su nivel, que escribe ante todo casi exclusivamente novelas policiales. De estos autores, él es, creo, el mejor. Máscara se llama la novela, ¿no es cierto? Ahí hace una crítica al régimen castrista cubano, digamos, ¿no es cierto? Una crítica a la política cultural que consistía en su tiempo en la política cultural contra los homosexuales, ¿no? En Cuba, digamos. Se trató de homogenizar, de parametrear, se decía en Cuba en ese entonces, la conducta de esta gente porque se consideraba antinatural, y etcétera, decadente, etcétera. Conocemos el problema en Chile, ¿no es cierto? Y etcétera, sabemos de este problema y muy interesante. Hay toda una crítica al Padura. Aunque Padura se ha quedado en Cuba, no ha huido de Cuba, a pesar de que él es crítico del sistema, igual en el fondo tiene también su simpatía con la revolución cubana. Ok, y la última novela que vamos a ver se titula ¿Quién mató a Christian Kustermann? ¿Quién mató a Christian Kustermann? El autor chileno Roberto Ampuero. ¿Quién mató a Christian Kustermann? El 1 de junio. Ahí vemos la influencia un poco de Vargas Llosa, ¿no? Ampuero fue influenciado muy fuerte por Vargas Llosa, el mismo formato del título de su primera novela policial lo indica, ¿no es cierto? Vargas Llosa, la novela se llamaba ¿Quién mató a Palomino Molero?
y él llama su primera novela policial ¿Quién mató a Christian Kustaman? ¿No? Está claro que hay ahí una gran apariencia. Ok, luego el 8 de junio vamos a hacer un repaso una revisión semestral. Ahí me pone hacer preguntas, vamos a todo lo que usted quiere, ¿no es cierto? Hacer revisión, repaso, preparación de la prueba final. Y el 15 de junio, el martes 15 de junio, todo el día vamos a hacer el examen, se llama el examen, o la segunda prueba global, lo vamos a hacer en forma oral. Ahí van a formar grupos ustedes, digamos, ¿no es cierto? Van a ser grupos de 4 o 5 alumnos, vamos a tener más o menos 5 en general. Y todo el día cada grupo tendrá media hora, digamos, ¿no es cierto?, para interrogarlo sobre la materia de la segunda parte del semestre, es decir, desde Borges en adelante. Por eso dije, esta segunda prueba en forma oral, o examen, como se llama oficialmente, consiste en una interrogación oral. Y voy a empezar con Borges, una primera pregunta sobre Borges, sobre su visión del mundo, su vida, su visión del mundo, su concepto de literatura y sobre el análisis del cuento La muerte y la brújula. Y luego sobre otra novela, ¿no? Entonces, igual tiene que haber leído un cuento y una de las 4 novelas, la de Márquez, de Vargas Llosa, de Padura o de Ampuero. Nuevamente el esquema. Bueno, antes había 3 cuentos y una novela. Ahora, en la segunda parte, al final del semestre, es un cuento y una novela de una había leído. ¿Ya? Ahora, el examen oral pasa lo siguiente. Tiene algo en favor más fácil para usted porque es más difícil precisar la nota, digamos, ¿no es cierto? Uno más global, 7, 6, 5, 6, ¿entiende? Es difícil, 6, 3, 6, 4, 6, 6, complicado. Ese se generaliza un poco más los conceptos, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, tiene la ventaja que yo les puedo ayudar. Ustedes en la forma escrita también saben mucho más que logran escribir, redactar. Pero como entraron por determinado camino, porque claro, entonces eso dicen tales y tales cosas, y a pesar de que sepan mucho más. Ahora, cuando queda un poco estancado, y yo puedo preguntarle, hacerles puentes, hacer luces que se luzcan más, digamos, que muestran, que sepan más lo que han dicho hasta este momento. Esa es una cosa positiva. Lo negativo para ustedes es que pillo a los que no han leído una novela, ¿no? Aunque no lo crean, pero pillo generalmente a los que no han leído una novela, por la forma que hablan de ella, entonces uno para la oreja al tiro cuando uno se da cuenta que en el fondo no la ha leído. Y yo lo digo nomás, tiene una ventaja para ustedes y una desventaja que descubre, y ahí es un 1, ¿no? Si no han leído la novela, es una de las 4 novelas, es un 1 al tiro. Ahí no hay perdón. Ok. Hágame pregunta respecto a la segunda parte del semestre, la segunda prueba, el así llamado examen. Profesor, yo tengo una pregunta con el examen. ¿Cuáles son los textos que hay que leer sí o sí? ¿El de Borges y otro más? Una de las 4 novelas que vamos a tratar. García Márquez, Ya. Padura o Ampuero. De esas 4 novelas deben haber leído una. Ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Profesor, Sí. ¿vamos a ver en algún momento autores de novela negra más actuales? O sea, más como contemporáneos de ahora, como Pierre Lemaitre o Stieg Larsson. No alcanzo. Eso más bien es un curso que recoge la tradición, digamos así, hasta 2000 más o menos, ¿no? Llegamos más o menos hasta 2000.
Claro, sería rico si me imitasen. Convencen a su profe que hace el curso, que me invitan a hacer un curso optativo sobre novela policial actual. Con Ya, mucho ok. gusto, con mucho gusto lo hago. Gracias. Ya. Rafaela, ¿qué quieres decir? Mi pregunta era si usted nos va a preguntar solo de una de las novelas, pero usted va a elegir o nosotros le tenemos que decir cuál novela. No, ustedes dicen, yo le pregunto ¿qué novela han leído? Ah, ok, ya. Claro, no. Sí. Ahora, el hecho que hay una linda novela no quiere decir que que no deben saber nada de las otras, ¿entiendes? Es decir, siempre lo primero es la materia pasada, lo que se ha dicho en clase, ¿entiendes? Es la primera parte de la prueba. Y después se especializa en el cuento de Borges y en una novela, ¿no? Pero yo a veces hago paralelo y como viste esto en vacaciones, supongamos tú has leído la novela Lampuero, entonces yo pregunto, ¿y cómo se ve esto en Padura? ¿Entiendes? Es decir, pido la comparación cuando está más o menos a la vista. Es decir, se debe siempre saber todo lo que se ha dicho. Pero no se puede preguntar todo, ¿no? Es decir, Profesor, yo tengo una pregunta. sí. ¿Cómo se llama el ayudante o la ayudante que hace? El ayudante es Felipe Flores, se llama. Felipe Flores. Él se va a poner en contacto con ustedes. Él, como yo les dije al comienzo, él va a subir todos los textos. Perfecto. ¿Ya? Y profesor, ¿la asistencia de este ramo tiene algún mínimo? Claro, es decir, lo que corresponde en estos cursos son el 66%, ¿no es cierto? 2/3. Sí. Perfecto. Gracias. Aquí me quedan los registros, digamos, ¿no? De quienes están, hoy están 49. Muy parecido al semestre pasado, tenía 48 en la primera clase también. Nunca llegan todos, es una cosa misteriosa, pero es así. Ok, cada uno sabe lo que hace, digamos. A ver, algunas cosas técnicas más. Ya les había dicho que mi ayudante Felipe Flores se va a poner mañana, pasado mañana, estos días se va a poner en contacto con ustedes, va a subir lo material y él va a confeccionar la lista. Lo primero lo que tienen que hacer es, lo que tienen que hacer ahora es formar grupos, es decir, que cada uno decida sobre qué autor quiere trabajar. Por ejemplo, ante todo necesito para la próxima clase, ¿no es cierto? Necesito para la cátedra de Poe, que vamos a analizar el próximo martes, necesito un grupo de unos 5 personas de ustedes que exponen sobre este tema. Y a ver, tienen que exponer sobre lo siguiente. Primero, sobre la vida, en primer lugar, vida y obra de Poe. Vida y obra de Edgar Allan Poe. Que no puede ser que más que máximo, digamos, 6, 8 minutos, digamos, no más. No hay que empezar a hablar media hora sobre la vida de Edgar Allan Poe. No, las cosas más relevantes, más importantes, 6, 8 minutos. En segundo lugar, tienen que hacer la trama, un resumen de la trama. Resumen de la trama, digamos. Ah, no, perdón. El segundo, me he olvidado una cosa. Segundo, tienen que hablar del concepto de literatura. Concepto de vida y de literatura. Es decir, o concepto no se dice de vida, se dice más bien concepto del mundo. ¿Qué piensa? ¿Qué filosofía tiene respecto a la vida? ¿Qué piensa para el mundo? Concepto del mundo y concepto de la literatura, en segunda parte.
En tercera parte, recién el resumen de la trama, que dice qué pasa, porque no todos han leído los textos, aunque se supone que a usted le toca leer los primeros 3 cuentos, pero cuando expone el grupo no podemos estar seguros que todos hayan leído el texto. Por eso es importante un resumen de la trama. Ahora, la vida y la obra, como les dije, por unos 6 a 8 minutos, máximo 10 minutos, ¿no es cierto? Después, concepto del mundo de literatura puede ser 5 a 8 minutos, ¿no? Ahí estamos ya 10, 15 minutos. Después, resumen de la trama, que generalmente no es más que 2 minutos. Y en cuarto lugar, viene el análisis del texto. El análisis del texto, Romano 4, análisis del texto. Ahí, ustedes, como se trata del policial, y en el policial la figura central es el detective, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, tienen que, yo digo, Romano 4 y Árabe 1 sería el detective. Y el detective tiene que hacer una descripción física. ¿Quién es? ¿Cómo se ve? ¿Es un goriflón bajo o como Sherlock Holmes, un alto con una nariz aguileña? ¿Entiende? Ya, cosas físicas, una descripción física. Después, una descripción psíquica, el perfil psicológico del detective. En tercer lugar, el pensamiento filosófico. Eventualmente, si hay un pensamiento político, si lo haya, político social, más bien, social. ¿Ya? Después, repito lo del detective, ¿eh? Entonces, el Romano 4, el análisis del texto empieza Árabe 1 con el detective. Ahí el detective ustedes se dedican en la descripción física, luego en la psíquica, luego en su pensamiento filosófico y en su pensamiento político social, si lo hubiese. No siempre está presente en el texto, entonces usted no se refiere a eso. No hay nada, no puedo escribir nada nomás. Después viene Romano 5, ¿no? Se refieren, y es lo más importante, perdón, el detective es el 2, ¿no? El Romano 4, 2, ahí ustedes tienen que referirse al método de investigación. Método de investigación, ese es muy importante, ese es a lo mejor lo más importante. Bueno, no, una de las cosas más importantes, digamos, el método de investigación es basado más en la ciencia exacta o en la intuición o como poeta o como matemático o como teólogo, como cura o como el científico, como Sherlock Holmes, etcétera, etcétera. Ahí usted tiene que ver cómo procede, cómo se llega a la verdad, cuál es la forma de llegar a la verdad. Es el método de investigación. Es la forma de llegar a la verdad, ¿no? De resolver el caso es encontrar la verdad. Ya. Listo. Entonces, método de investigación. Luego, en el análisis del cuento, tienen que, el número 3, Árabe 3, tienen que referirse al motivo. Motivo del crimen. ¿En qué consiste el motivo del crimen? En cuarto lugar, tiene que referirse a la crítica social. Si la hubiese, al comienzo en el policial inglés clásico,
¿no es cierto? Hay poca crítica social, pero algo por haber también, ¿no? Pero hay poca crítica social, social-cultural, no solamente social, social-cultural. En quinto lugar, tiene que referirse al espacio, al tiempo y al espacio. ¿Qué tiempo y qué espacio aparecen en este texto? Policial, espacio. Tiempo y espacio. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo suceden las cosas? Digamos, ¿qué tipo de tiempo? ¿Qué tipo de espacio? Después voy a explicar un poquito más. Y en sexto lugar, el análisis es tal vez lo más complicado, es decir, tiene que referirse a la asimilación. El primer grupo que va a exponer sobre Poe no tiene que tratar ese tema, porque él es el padre, es el primero. No asimila textos anteriores, digamos, ¿no? Pero el resto sí. Sherlock Holmes ya tiene una interrelación con Augusto Dupin, con el detective de Edgar Allan Poe, ¿no? Etcétera. Ya quiere distinguirse de él, etcétera. Entonces ahí hay una forma de asimilación. También asimilación les voy a explicar un poquito en qué consiste. ¿Queda claro? Hago una nueva revisión. Usted tiene que, en su exposición, que puede ser entre 40 y 60 minutos máximo, ¿ya? Después yo voy a completar, profundizar y vamos a discutir, digamos, ¿no es cierto? Pero no debería ser más que una hora, digamos, ¿no? Y a veces puede haber dos grupos también, ¿eh? Entonces ambos tienen que exponer, hay que dejarle tiempo para el otro grupo también. Y como la clase es... no alcanza a ser 2 horas, 1 hora 50, digamos, ¿no es cierto? Entonces, más que 1 hora, parte de la base más bien 45, 50 minutos, digamos, como orientación, un poquito más, un poquito menos, no es problema, digamos. Ya, entonces, primero tiene que exponer en Romano 1 la vida y la obra de Edgar Allan Poe, cuando nació, desde que estudió, qué obras más importantes ha escrito, qué se dice de él, etcétera, etcétera. Luego, en el segundo punto, tiene que exponer su concepto del mundo y su concepto de literatura. ¿Por qué escribe? ¿Qué piensa de literatura? ¿Qué espera de la literatura? Etcétera, etcétera. Después, en Romano 3, tiene que hacer un resumen de la trama. Obviamente, en las novelas es más larga, digamos, ¿no es cierto? Y tiene que ser, puede ser también 5 o 8 minutos si es necesario, digamos, para los otros que no han leído las novelas, por ejemplo, el resto no lo ha leído, ¿no es cierto? Necesita, digamos, un resumen más preciso, digamos. Luego, en el análisis del texto propiamente tal, en Romano 4 sería, ¿no? En el Árabe 1 tiene que referirse ante todo al detective, está en el centro. Y hagan una descripción física, psíquica, su pensamiento filosófico y su pensamiento político-social. Y su detective con la mujer, relación, me olvidé, y su relación con las mujeres o hombres. Generalmente hay hombres, pero en fin. Eso, profesor, eso de la relación con hombre y mujer va después de la asimilación en el detective. No, el detective, punto Árabe 1. Faltó esto. Ok, gracias. El pensamiento filosófico, pensamiento político-political, ahí viene relación con las mujeres. ¿Ya? Es más importante en el fondo en la novela negra, porque ahí hay sexo, hay relación, etcétera, etcétera. Mientras que en el inglés clásico prácticamente la mujer no aparece, digamos, o muy poco, digamos, ¿no? Ok, después en Árabe 2, el método de investigación. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Es que nos estamos organizando un grupo para hacer el primer trabajo de Poe. Ya. ¿Podemos hacer un grupo de 6? Bueno. ¿Quiénes son? ¿Sí? Dime los nombres.
Un segundo. ¿Están decididos ya? Sí, esperen. Ya. Diego Camus, Diego Camus, Lisette Maurelia, Lisette, ¿con Z o con S? con 2 S y 2 T. Ah, Lisette y con T al final, ¿no? Lisette. Con 2 T, sí, 2 T. Pero E al final. E al final, sí. Lisette, ¿cuánto? Maurelia. Maurelia, ok. Paula Luego, Paula, Biotti con doble T y termina en I. B corta, B larga. B larga, Biotti, Y sí, Biotti con 2 T. ya. Agustina Masaglia Augustina Massalia, con 2 S. Massalia, sí. Ya. Yo, Javiera Banderas. Javiera Banderas, Banderas, con B larga y S al final. claro, como como el actor, Como el actor. Sí. ¿ya? Y hay alguien que no me ha dado el nombre, pero se lo puedo... Sí, Una Cata. no te preocupes, lo agregas y lo entregas a Felipe, ¿ya? Ya, muchas gracias. Este va a importar. Gracias, ustedes están chequeados ya, entonces, para el próximo martes. Catalina Valenzuela, profesor. Perdón, y lo hacen en un PowerPoint, ¿no? Este está claro, yo no lo he mencionado, Ya. pero ustedes exponen mediante un PowerPoint. Ahí, Sí. ahí están seguros que tienen las cosas, que no pongan nerviosos, tienen ahí las cosas ahorita. ¿Mm? Súper. Profesor, la última persona se llama Catalina Valenzuela. Catalina Valenzuela. Eso, Perfecto. muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes, digamos, para mí un problema importante menos, digamos. ¿No? Ya hay un grupo que quiere hacer Conan Doyle. Hasta ahí nomás llegaría yo. Después ustedes se inscriben con Felipe, ¿no? Si hubiese ya un grupo que se decide por la Liga de los exponía sobre Conan Doyle y Sherlock Holmes, pueden hacerlo. Ya, parece que no hay un grupo. Ok, ahí se hace con Felipe, no hay problema. Lo importante es que tuviéramos un grupo para el otro martes. A ver, ya, entonces yo estaba Profesor, sí, nosotros podríamos ser del grupo de Holmes. ya. ¿Quiénes son nosotros? Jimena Fuensalida, Jimena con X o J. con X. Jimena Valenzuela. Fuensalida. Ah, Fuensalida, disculpa. Fuensalida, ya. Sí. ¿Qué más? Jacinta Márquez. Jacinta Márquez. Agustín Santamaría. Con tilde en el A, ¿no? ¿El Márquez? Sí. Sí. García Márquez, digamos. De ahí lo sé. Ya. ¿Quién viene en tercer lugar? Agustín Santamaría. Agustín Santamaría. Ya. Y Angélica Marín. Angélica Marín, perfecto, con acento también, ¿no? Sí, somos 4, así que si alguien más se quiere sumar. Bueno, eso lo ven ustedes, digamos. Ya, ¿no? sí, somos Ahí. 4 entonces. Ya, por lo menos por Gracias. ahora, ya gracias a ustedes. Un gran apoyo. Ya, estaba yo recapitulando nuevamente lo que tiene que aparecer en la exposición, ¿no es cierto? Ahora, repito, estaba el método de investigación, después tiene que exponer el motivo del crimen,
Después la crítica social o cultural, si hubiese. Después tiene que referirse un poco al tiempo y espacio. Si el tiempo es secuencial, ¿no? ¿Qué tipo de tiempo, digamos, ¿no es cierto? Si el tiempo es real o irreal, si el tiempo es fantástico o no, digamos, ¿no es cierto? Y el espacio, si hay espacios fantásticos o reales, etcétera, etcétera. Describía un poco el espacio, ¿ya? Y luego la asimilación. Ahora, respecto a la asimilación, es lo más complicado. Ahora, el primer grupo no tiene este problema, y el segundo grupo lo tiene poco, pero en el fondo la asimilación, ahora tiene que anotar porque eso es importante, la asimilación es un término que se usa mucho en literatura, que fue creado por Michael Bakhtin. B-A-J-T-I con tilde N, Bakhtin. Es un teórico literario ruso que escribió en los años 20, 30, ante todo, que fue opositor al régimen marxista, digamos, ¿no es cierto? Y para él, digamos, ¿no es cierto?, ante todo, la literatura, él la define ante todo como algo que se refiere a textos anteriores, como lo que él dice, cómo se asimilan los textos anteriores. Por eso usa el término de asimilación. Asimilación es la forma de apropiarse, otra forma de decirlo, de los otros textos. Cuando se trata de apropiarse de otros textos, de textos anteriores, antes escritos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay 6 tipos de asimilación que él estudia en forma más profunda. Yo se los voy a describir brevemente para que tengan una idea de qué se trata. La primera forma de asimilarse o de apropiarse en un texto anterior es la imitación. Más o menos fácil, ¿no? La palabra lo dice todo. Imito al otro. ¿No es cierto? Es decir, ustedes saben, el ser humano aprende imitando. ¿Qué hacen los bebés? Imitan a los papás. Lo que hace el papá, o los hermanos mayores, digamos, si los tienen, digamos, ¿no es cierto?, hace lo mismo que ellos, así aprenden. Por eso siempre el segundo hijo ya es más hábil, más astuto, porque aprende más rápido, ya tiene a alguien más que le enseña cómo hay que hacer las cosas, y él imita lo que hace el mayor. Y el arte algo tiene que ver con la imitación, imitando al otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, los chistes, hay mucho, lo que hace Kramer, por ejemplo, ¿no? Stefan Kramer en Chile, imita a cómo otros actúan, ¿no? Qué sé yo, como el tenista, ya da lo mismo, no quiero ir al detalle. Entonces, imitación, pero obviamente en la imitación, digamos, todo es 100% el otro. Es 100% el otro, es decir, yo imito 100% al otro, escribo lo mismo que el otro. Y 0% yo. ¿Ya? Es decir, el aporte mío creativo es 0, porque hago lo mismo que hace el otro. Vale. Por eso no hay que pedir muchas palabras sobre imitación. Gracias a Dios no tenemos ningún texto de la imitación, digamos. O la segunda forma de asimilación es la estilización. Estilización. Ahí podemos decir, digamos, hay como podríamos decirlo, digamos, un 20%, ¿no? 20%, perdón, 80% el otro y un 20% de lo propio. Estilización se dice, por ejemplo, en el caso
Espera un momento. Disculpa, tuve que poner más aire, digamos, ya hace calor, un calor sofocante hoy. Bueno, en la estilización, repito, estamos ante el problema de que uno escribe, podríamos decirlo, al estilo de. Ahí, por ejemplo, en la antigüedad se decía, ¿no?, que Virgilio, considerado el autor más importante de la literatura romana, ante todo en su Eneida, que es su epos más importante antes de morir, lo publicó 19 antes de Cristo. En la Eneida, Virgilio escribe la Eneida al estilo de Homero, al estilo de dos grandes obras de Homero, ¿no?, que conocemos todos, la Odisea y la Eneida, ¿no? Dicen que la Eneida, que consta de 12 capítulos, los primeros 6 capítulos se parecen a la Odisea y los segundos se parecen a la Eneida, ¿no? Porque en la Eneida hay más pelea, ahí el protagonista es Aquiles, el más fortacho de los griegos, digamos, ¿no es cierto?, que mata muchas personas, digamos, ¿no es cierto? Mientras que en la segunda parte, en la primera, claro, en la segunda parte está Aquiles, porque ahí se trata de conquistar la tierra de Roma, Lazio, ¿no es cierto? Pero en la primera parte es más bien un tiempo más pacífico, ahí el héroe es Ulises, o Odiseo, como se dice también, que quien es un hombre más bien pacífico, que quiere llegar a su país, que ama a su señora, que representa otros valores más humanos, no tan brutas, de fuerza, de instinto, sino más bien Odiseo es un hombre más educado, más culto. Atenea, la diosa, le dice una vez, ella lo protege a Ulises, ¿no? Y dice, tú me gustas porque eres un hombre educado, ¿no? Es decir, él sabe dominar sus instintos, ¿no? Es gentil con las mujeres, digamos, ¿no es cierto? Es gentil hasta con el adversario, aunque es muy fuerte y mata a todos los pretendientes al final en su casa, igual es un hombre educado, un hombre de paz, ¿no? Ok, ya, entonces se decía o se criticaba un poco así, o se definía la literatura de Virgilio en este caso, porque él es más conocido por sus obras poéticas, ¿eh? Bucolia, digamos, ¿no? Muy importante es que él vivió muy tranquilamente en el campo, escribía la naturaleza, etc. Era un hombre también tranquilo. Ya, entonces se decía que Virgilio había escrito su epos Eneida, que se basa en Eneas, el gran héroe de Troya, ¿no es cierto?, a la manera de Homero. Y hay mucho de verdad en eso. Comparten el mundo de los dioses, comparten el panteón de los dioses, como les dije, el mundo político, social, el mundo valórico, en gran medida son semejantes, ¿no? Ok. Por eso nosotros hablamos de antigüedad, está lo griego, los judíos también y los romanos. Bueno, en la modernidad, por ejemplo, ustedes conocen seguramente un caso más bien clásico, en el caso de Isabel Allende, ¿no? Dicen que su novela que la hizo famoso, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa novela que lo hizo famoso? La Casa de los Espíritus, de 1980, 82, algo así, ¿no es cierto? Fue un bestseller a nivel mundial. Ella, dicen los críticos, lo ha escrito a la manera de García Márquez, a la manera de la literatura del boom latinoamericano, ¿no es cierto?, que
que satisface las expectativas europeas o mundiales de América Latina como un continente medio exótico, donde suceden cosas maravillosas, etc. Bueno, ese es el segundo, estilización, escribir a la manera de. Pero ahí dijimos, ¿no es cierto? Pero ahí hay algo propio, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Virgilio, a diferencia de Homero, donde todo sucedía en Grecia, digamos, ¿no es cierto? Y en Troya, digamos, en Asia Menor, en el caso de la Eneida, las cosas suceden en Roma, cerca de Roma. Cambia el espacio, digamos, ¿no? Por eso dijimos 20% de lo propio, ¿no es cierto? Y 80% de lo ajeno. Luego, en tercer lugar, viene la variación. En la variación, que uno cambia las dos cosas, ¿no? Ese sería como un poco como 60-40, 60 de lo ajeno, 40 de lo propio. Ese es medio brutal lo que yo hago, ponerle un porcentaje, pero es para ayudarles a ustedes, ¿no? No puedo hacer una distinción sofisticada de las cosas porque no tenemos tiempo para eso. Y como es tan importante que sepan de la asimilación, lo hago un poco en esquema general, pero eso les va a orientar, eso les va a ayudar. La variación, entonces, todavía sobrevale lo ajeno, digamos, ¿no es cierto?, lo otro, pero uno hace una variación, escriba a la manera de un poco, pero cambiando todo, no solamente el espacio, también los personajes, hay una variación muy clara. Ahí hay muchos reproches respecto a la Agatha Christie, a Simenon y a Conan Doyle, de que han escrito solamente variaciones, ¿no? Ese es un tema, digamos, que hay que ver. Bueno, en cuarto lugar viene la hibridación. Escribir algo híbrido, ese es como 50 y 50, 50 ajeno, 50 propio. Hibridación, una obra híbrida, digáis, hoy hablan en todos los ámbitos, hablan de obras artísticas híbridas que mezclan diferentes niveles, ¿no? Uno nota lo propio, pero uno nota también lo ajeno, ¿no? Aquí en la novela policial moderna, etc., hay poco de variación o mucha variación y mucho de hibridación. ¿Ya? Es decir, en hibridación uno nunca está totalmente mal, digamos, en la apreciación, porque 50-50, digamos, ¿no es cierto? Ahí se nota lo propio y se nota lo ajeno, digamos. En quinto lugar está la parodización. Hacer una parodia, digamos. Ahí claramente ya es 20% de lo ajeno y 80% de lo propio. La parodización, como uno se ríe de lo anterior. Uno se burla, uno caricaturiza lo anterior. Uno se ríe de lo anterior. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿qué hace Borges? En La muerte y la brújula, digamos, ¿no es cierto? Borges hace fracasar al detective, escribiendo la primera novela policial postmoderna, o no novela, el primer relato policial postmoderno. Hace fracasar, invertir, parodizar es invertir el rol, la función, la importancia entonces aquí, por ejemplo, Borges hace fracasar al detective. El detective era para la segunda mitad del siglo XIX, entonces para Poe, Doyle, etc., era la persona que encontraba siempre la verdad. Y Borges, ahí en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial,
¿no es cierto? Está desesperado, ¿no es cierto? Y dice que no se encuentra la verdad. O no se encuentra toda la verdad, digamos, ¿no es cierto? Y hace fracasar al directivo, que es un poco burlarse el directivo clásico del siglo XIX, que representaba la búsqueda de la verdad a través, ante todo, del racionamiento, ¿no? A través de la razón. El directivo, hay un crítico que dice el directivo del siglo XIX es un sacerdote de la razón. Un sacerdote de la razón. Bueno, en fin. Y Borges ya no cree en ese sacerdocio, ya no cree que se pueda encontrar la verdad, solamente parcialmente. Por eso es tan importante para toda lectura postmoderna. Postmoderno significa, en la modernidad todavía se creía en la posibilidad de verdad, se pensaba que con el progreso, ¿no es cierto?, y con el desarrollo se llegaba a saber todo. Y hoy, a pesar de que hemos avanzado tanto respecto al ser humano, por ejemplo, lo que tenemos que creer, lo que podemos esperar y lo que tenemos que hacer, a pesar de que sabemos mucho más, igual no sabemos. Hay una gran desorientación. Y el tiempo postmoderno quiere decir justamente que la gente piensa que todo es relativo, ¿no es cierto? Que no hay una verdad única, digamos, ¿no es cierto? Máximo diferentes verdades, digamos, o algunos son más radicales y dicen que hay ninguna verdad. Y esto se inicia un poco con Borges, digamos, ¿no? Entonces, La muerte de la brújula es un cuento policial postmoderno, ¿no? Antidetectivesco. Está dirigido contra el detective o contra la importancia, el valor simbólico que se daba antes al detective. Ahí tiene usted un ejemplo de parodización. Y al final, en sexto lugar, la sexta forma de asimilación es la polémica, la polemización. Polemización. Es decir, ahí sería 100%, 0% ajeno y 100% uno mismo. Dicen que usted seguramente ha escuchado de Roberto Bolaños, este escritor que escribió en 1997 Los detectives salvajes, que es una gran polémica contra la novela policial, contra la figura del detective, porque ahí hay todo un grupo buscando la verdad y encuentra puros enredos y no encuentra nunca la verdad. Roberto Bolaño. Si hubiésemos tenido más tiempo, también había una novela de él, porque hay varias novelas de él que tienen un formato policial. Bueno, esas son las 6 formas de asimilación que es importante que usted lo conozca y lo sepa, ¿ya? Ok, ahora... Profe, ¿Sí? perdón que lo interrumpa, pero le puedo decir mi grupo, que estamos listos, somos los 5. Estamos hablando del segundo grupo. Sí, no sé cuánto han pasado. A ver, ¿a qué te refieres tú? Explícate, por favor. Los grupos que hay que hacer, que nosotros íbamos a hacer crónica de una muerte anunciada. Ya, dejamos eso para el final, ¿ya? Ya, perfecto. Todavía Vale. quiero explicar algunas temáticas, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno. Pero ustedes, en el curso de García Márquez, ustedes son los primeros que van a ser considerados, ¿ya? Tomás, ¿era tu nombre? Tomás. Sí, Tomás Bar. Tomás Patricio va. Ya, ok. Gracias. Ya, entonces yo quiero hablarles un poquito de los antecedentes literarios y políticos, culturales que hicieron que surgiera el género policial. Mira, la literatura no se chupa del dedo. La literatura hay que entenderlo siempre en un contexto cultural, político, social, económico, ante todo cultural, obviamente, digamos, de ciertos tiempos.
porque los escritores viven en determinado tiempo y son marcados por un determinado tiempo. Que hoy seamos todos mayor grado postmodernos, digamos, ¿no es cierto? O luchamos contra eso, claro, lo vamos a hacer, pero estamos marcados por la postmodernidad y nadie puede huir de eso, ¿no? Bueno, en fin, entonces, digamos, hay que considerar eso, digamos, ¿no es cierto? La famosa la literatura hay que entenderla en el contexto. Y ahora hay tres antecedentes literarios que son importantes. El primer texto es de la antigüedad. Ahora estoy cambiando el tema, ahora estoy hablando de antecedentes literarios, ¿ya? Antecedentes literarios. Ahora, el primer antecedente literario es el drama antiguo griego Edipo Rey. Usted lo lee en el colegio, generalmente se lee en el colegio, o Antígona, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver? Les pregunto a todos ustedes, ¿qué tiene que ver la figura de Edipo con un detective? ¿En qué sentido Edipo es un detective? Porque no me acuerdo bien, pero tenía que buscar lo que le había dicho el oráculo, como encontrar lo que significaba. Él tenía que encontrar, buscar, ahí está la búsqueda detectivesca, ¿no es cierto? El que causó la enfermedad de la ciudad de Tebas, digamos, ¿entiende? ¿Cuál era el causante? ¿Y qué descubre al final? Es decir, ¿quién mató al rey Layo? ¿No? ¿Y qué descubre al final? Y él es aquel, que él es el asesino. Él mató a su padre y después se casó con su madre, ¿no? Entonces es asesino y amante de su madre, ¿no? Entonces ahí, ¿qué hace él? Se quita los ojos después, la luz de los ojos, por desesperación, por horror, ¿no es cierto? Pero en fin, pero aquí hay un filósofo alemán que dice que aquí en Edipo Rey está la materia prima de lo detectivesco. ¿No? Es lindo. La materia prima de lo detectivesco estaría tan presente. Ahora en la Edad Media no hay policial, casi no hay policial, porque en la Edad Media es la iglesia y los filósofos que determinan lo que es la verdad, no hay que buscarla, ¿no? Se sabe lo que es la verdad. Por eso lo policial prácticamente no existe en la Edad Media. La modernidad surge y ahí ante todo hay dos novelas antecedentes para Poe. Una es que se llama La señorita Scuderi. El título es La señorita Scuderi. Es una novela corta de Ernesto Teodoro Amadeo E.T.A. Hoffmann. H-O-F-F-M-A-N-N. Hoffmann. E.T.A. Hoffmann. Él escribió en 1818 la novela La señorita Scuderi, donde muestra una poetisa anciana que ayuda a la policía a resolver el caso. Ahí hay algo como un detective privado, como, no en su plenitud, etcétera, pero algunos rasgos de un futuro detective privado aparece ahí. Y después, en 1840, un año antes del cuento de Poe, que es considerado como la iniciación del género policial, Honorato de Balzac, B-A-L-Z-A-C, Balzac, el autor romántico clásico francés de la comedia humana. Él escribe una novela que se titula Un asunto tenebroso, donde hay algo así como un comisario, Javert se llama, que busca un pato malo, digamos. Entonces ahí hay como por primera vez algo así como un detective literario. Estos dos antecedentes culminan después en la figura de Auguste Dupin, D-U-P-I-N, en francés Auguste Dupin,
¿no es cierto?, que es el primer directivo propiamente tal en toda su plenitud. Estos son los antecedentes literarios, pero también hay antecedentes históricos, culturales, que son muy importantes, que han ayudado a que crezca la figura del directivo. Y el primer antecedente histórico-cultural es el surgimiento de las grandes ciudades. En un pueblo chico donde todos se conocen, si pasa algo malo, todos saben o sospechan, unos pocos no saben, de esto tiene que ser, digamos, ¿no es cierto? Todos se conocen. Pero con el surgimiento de las grandes ciudades, se supone que París tenga como ya 100.000 habitantes, digamos, entonces se pierde la visión general y se puede cometer crímenes sin la gente puede sospechar de determinada persona, digamos, ¿no es cierto? Entonces se necesita gente especializada. Entonces el surgimiento de las grandes ciudades, París, Londres, Nueva York, Los Ángeles, etcétera, etcétera, Berlín, surge que a finales de los años 20, en 1827, surge en Londres, ¿no es cierto?, el así llamado Scotland Yard, la policía. Se funda la institución de la policía, 1827, y en 29 en Berlín, die Deutsche Polizei. Entonces ahí, y después en París, también 29, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, Poe y antes Balzac sabían ya la existencia de la policía. Entonces, aparece en su horizonte la posibilidad de crear un detective literario, ¿no es cierto? Entonces, estos son los antecedentes históricos literarios, por un lado, y los históricos culturales, ¿no es cierto? El surgimiento de las grandes ciudades y la institucionalización de la policía. Después empieza a dividir la policía, en los años 60 surge la policía criminal, ¿no? Como aquí dice también, cualquier carabinero no es capaz de enfrentar a los terroristas en la Araucanía, ¿no? Entonces empieza a dividir la policía y especializarlo por diferentes tareas, según diferentes tareas que tiene que enfrentar. Ok, esos son los antecedentes, digamos, ¿no es cierto?, que había que mencionar, digamos, ¿no? Y ahora, próximo minuto, voy a hablar brevemente de la ilustración y del romanticismo. La ilustración es una de las corrientes, ¿no? Yo les había mencionado ya la ilustración, les había hablado de Voltaire, ¿no es cierto? En Francia los llaman los enciclopedistas, digamos, ¿no? O sea, hay gente que sabía mucho, que estudiaba mucho. Ahí está también Rousseau con su idea de que el hombre era por naturaleza bueno y la sociedad lo hacía malo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, en fin, no podemos profundizar eso, pero ahí viene, bueno, la Revolución Francesa, digamos, ¿no es cierto? Pero el pilar es que se cree que la razón es lo más importante. Se cree que la razón es lo más importante, porque se llama la diosa razón, ¿no es cierto? Una mujer estupenda, digamos, no se convierte en diosa de la razón. Ya no se cree mucho en la fe, digamos, no se confía en la fe, sino más bien solamente en la razón, ¿no es cierto? Y ese es típico en la ciencia, ¿no es cierto?, en el progreso. Y claro, entonces ahí, y ahí contra esa reacción el romanticismo. Pero antes del romanticismo surge en el tiempo de Ilustración, que ante todo es la segunda mitad del siglo XIX, o por lo menos las últimas, siglo XVIII, últimas 3 décadas, el tiempo que vive Goethe, por ejemplo, Goethe y Schiller en Alemania, los dos clásicos alemanes. En ese tiempo, disculpe un momento. En ese tiempo
La razón es considerada como lo más importante. Y contra eso, en el mismo tiempo, en esas décadas, surge también una literatura subliminal, escondida, porque la imagen oficial era que el poeta tenía que ser racional también, tenía que pensar lo que iba a escribir, etc. No se quería tanto en el corazón como creador, en la intuición, ¿no es cierto? En la imaginación, sino quería en la razón. Entonces, ese era el concepto oficial, pero escondidamente surgió la literatura que se suele llamar la novela gótica. Hay algunas novelas góticas que son muy importantes. El nombre gótico viene probablemente que en muchas de ellos hay escenarios de antiguos ruinas, de antiguos castillos, con sus bóvedas escondidas, etcétera, muy abajo, debajo, ¿cómo se llama? La parte abajo de un castillo. El alemán es Keller, como se dice en castellano, se me olvidó la palabra, pero ya me voy a recordar. Y ahí, digamos, por eso lo llamo novela gótica, es decir, hay escenarios lúgubres. Esas novelas suceden muchas veces en la noche, con pocas luces, con escabozos, digamos, ¿no sé?, donde están prisioneros, y muchas veces es un príncipe de lucha por una bella mujer, etcétera, etcétera. En fin, y algunos títulos son, por ejemplo, El diablo enamorado, es de 1776, de un tal Jacques Cassot, escribió en 1776 la novela El diablo enamorado. Mira como tema el diablo, ¿no? Poco racional, ¿no es cierto? Aunque usted le ha llamado la atención que hoy hay tantas películas que tienen que ver con el diablo, si usted ve en el canal, lo infernal, el diablo, ¿cuánto tiene que ver con el diablo? Bueno, en fin, llama la atención, ¿no es cierto? Entonces, son escenarios lúgubres, digamos, ¿no es cierto?, escondidos, aislados, viejos castillos aislados, etc. Otra novela gótica muy importante se llama El monje. El autor es Godofredo Luis, Godofredo Mateo Luis, un inglés, se llama El monje. Bueno, es un monje bastante siniestro, digamos. Ahí, ¿no? Y la última que usted seguramente conocen, la más conocida novela gótica es Frankenstein. O el subtítulo es O el moderno Prometeo. Frankenstein o el moderno Prometeo. Ahí, digamos, hay, bueno, ahí el tema es la creación de un ser humano sin Dios, ¿no es cierto? Y bastante todo oscuro, bastante gótico, lúgubre. Al final está arriba en el mar del norte, sobre el hielo, y terrible, digamos, como termina, digamos, ¿no? Pero en fin, así es el Frankenstein, así es novela gótica. Es una cosa, es una novela precursora de la novela romántica. ¿Cómo se caracteriza el romanticismo? Bueno, podría ser muchas cosas, pero en primer lugar es opuesto a la ilustración. En vez de razón, dice el romanticismo, dice corazón, intuición, imaginación. Ustedes se dan cuenta al tiro la cercanía con la poesía, con la literatura, ¿no? Con el arte, digamos, que tiene el romanticismo, ¿no? Hay romanticismo en el arte, en la pintura, en la música, en la literatura, en varios aspectos. Pero el punto de partida más importante es que el mundo, a diferencia de la ilustración que trataba con la luz del sol, llega a todos los ámbitos de la realidad, de la superficie,
para aclararlo, para iluminarlo, en vez de ilustración también se llama iluminación, ¿no es cierto? Porque se cree que con la razón se puede llegar a todos los rincones. Los románticos sostienen la verdad, la realidad, la superficie de la realidad es un misterio. No se sabe la realidad. La verdad siempre está, o la realidad siempre está escondida. Hay que buscar debajo. Hay que buscar atrás. Por eso los románticos redescubrieron la Edad Media y lo revaloraron, la Edad Media. Los románticos fueron a la naturaleza, redescubrieron la naturaleza. Luego redescubrieron la trascendencia, lo supernatural, tanto lo divino como lo demoníaco. ¿Recuerdas el título? Un diablo enamorado, ¿no? El monje que tiene un pacto con el diablo, etcétera, etcétera. Entonces aparece lo supranatural, ¿no? Lo divino, y en cuarto lugar, para nosotros muy importante también, descubren el inconsciente. Los autores románticos son los primeros que descubren el inconsciente. Freud, por ejemplo, ¿no? Se basa en Hoffmann y en Dostoyevsky, ¿no es cierto? Hace una interpretación psicoanalítica. Habla en el caso de Dostoyevsky del parricidio, de la muerte del padre, digamos, ¿no es cierto? Que Dostoyevsky tenía una muy mala relación con su padre. Y de hecho, los trabajadores, en el fondo, que su padre había tratado tan mal, tan bestialmente, lo mataron al padre, ¿no es cierto? Entonces fue para el joven hijo una experiencia muy brutal, muy fuerte. Bueno, entonces, y Edgar Allan Poe también, Edgar Allan Poe, por ejemplo, no tanto en el escarabajo de oro, sino en el gato negro. Recuérdese, él habla del imp of the perverse, el espíritu de lo perverso que lo lleva a matar a este gato, solamente por mirarlo de reojo, saca el hacha y lo mata, ¿no es cierto? Después lo esconde entre el muro. Entonces, ahí lo que Freud hablará después del espíritu, no sé, del impulso de destrucción. Usted sabe, Freud habla de dos cosas, ¿no es cierto? El líbido y tánatos, eros y tánatos, ¿no? El hombre, ante todo, es determinado por el amor y por el impulso de destrucción, de imponerse al otro. Bueno, en fin. Entonces, no puedo explicarlo mucho más, estamos llegando al fin, quiero dar la posibilidad de hacer preguntas y dejémoslo hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces, el grupo de Edgar Allan Poe es importante que ustedes, digamos, cuando hablan de Poe, muestran a Poe como en él lo racional y lo poético, imaginativo confluye. En el fondo, en el caso de Poe, un dato, se habla de romanticismo tardío, ¿ya? Romanticismo tardío, que nuevamente se acerca al realismo, es decir, un poco, no solamente romanticismo, no solamente intuición e imaginación, sino también ciencia, etc. Y bueno, ok, ya. Recién un Tomás me iba a decir más nombres, ¿no? Sí, profe. ¿Es el grupo de García Márquez? Sí, Crónica, una muerte anunciada. Ya. ¿Cuáles son los nombres? Yo, Alfonso Guerrero. Alfonso. Sí, Guerrero. Sí. Dominga Villarino. Dominga Guillerino. Villarino. G-U-I. B corta I, doble L, A. Perdón, B corta. I. Doble L. Sí. Parino. Villarino. Ya. Así es. Ya. Juan Goñi. Juan Goñi.
Con ñ. Sí, Goñi, así. Belén Alessandri. Belén Alessandri. Y yo, que no sé si me noto. ¿Cuál es tu nombre, Tomás? Tomás Bar, B larga A-R. Bar. Sí, no quiere decir que vas a menudo al bar, digamos. No, no. Ya, ok. Vale, gracias, profe. Ya, ok. El resto, no me digan más el subgrupo porque de eso se va a hacer cargo mi ayudante, ¿ya? Ah, bueno, ya. Ahí escríbenle lo antes posible. Perdón, les puedo dar F Flores es su mail. FLORES Flores @ Umiandes o Miuandes, etcétera, lo que ustedes usan, lo saben. Ahí, si lo sabe, el grupo ya que sabe, mándale al tiro un mail. Nosotros queremos ya Profesor, ¿puede escribirlo en el chat, el mail? Que no me quedó claro. Flores1 @ F Flores, FLORES. No hay por dónde equivocarse. Flores como las flores en el jardín. Sí, profe, sí. Entonces, una pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? F viene de Felipe. Felipe Flores se llama él. Ya, otra pregunta. Por ejemplo, nosotros queremos hacer Agatha Christie. ¿Se pueden hacer dos grupos? O sea, ¿pueden presentar dos grupos el mismo tema? Mira, lo que pasa es que somos 65 personas. Si todos exponen a 5 personas, serían 13 grupos, ¿no? Es decir, en primera instancia, mientras que no haya un autor para cada cosa, no se puede abrir un segundo grupo. Pero si después, digamos, se abre la necesidad de que necesita otro tema, se puede abrir un segundo grupo. Pero en el fondo, 13 más o menos es el número que necesitamos también. Perfecto, profe, gracias. Entonces, en principio, no hay segundo grupo, pero excepcionalmente puede haber. ¿No les sirve mucho? Sí, profe, muchas gracias. Profesor, Sí. después pueden ir mandando los temas que ya están ocupados, que yo no Perdón, no te entendí bien. Habla un poco más lo lento. puedo hacer, pero Pero hablas muy fuerte, habla un poco más despacito. ¿hablo muy fuerte o hablo muy despacio? Sí, aquí sale muy fuerte. Medio golpeado, por eso no No, me voy a entendí. poner el micrófono, espéreme. Ya, ahora. ¿Así me escucha bien? Fuiste al otro extremo. ¿Ahí sí? Ahora sí, ya. Ya. Que si puede mandar después los grupos, o sea, los temas que ya están ocupados para poder elegir uno entre los... Yo voy a llamar a Felipe Flores, le voy a dictar esos 3 grupos que me han dictado, ¿no? Para que él los redacte, digamos, ¿no es cierto? Y él empieza a confeccionar el grupo. Él se va a poner en contacto con ustedes. Ya. Pero si lo quieren hacer ya antes para que no otro grupo les gane tal autor, pueden hacerlo ya. Pero yo les digo, esperen más tranquilo, digamos, ¿no? Todos los textos son interesantes, etc. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Entonces, un gran abrazo para todos. Me alegro que han optado por este curso. Para mí es un honor, una alegría, que siempre tengo la casa llena, digamos, ¿no es cierto? Les deseo lo mejor en este semestre.